Del Califato Islámico es una serie muy pero muy interesante, porque si hacemos ahorita un breve repaso acerca de lo que está pasando en el mundo, lo primero que vamos a ver resaltado será la influencia del Islam en todas las naciones del mundo. Permítanme nada más como un botón de muestra para que veamos por qué esta serie y de qué relevancia tiene con lo que está pasando en el mundo. El alcalde de Londres, musulmán. El alcalde de Birmingham, musulmán. Todo esto es del Reino Unido, nada más de Inglaterra. El alcalde de Leeds, musulmán. El alcalde de Blackburn, musulmán. El alcalde de Sheffield, de Oxford, de Luton, de Oldham, de Rochdale. Todos estos son dirigentes y líderes musulmanes en Inglaterra. Hay más de 130 tribunales de la ley musulmán en Inglaterra. Hay más de 3,000 mezquitas musulmanas en Inglaterra. El 63% de los musulmanes no trabajan, reciben apoyo estatal más vivienda gratuita. La familia musulmana, subvencionada por el Estado con una media de entre 6 y 8 niños, reciben alojamiento gratis, igual que los alimentación. Ahora, todas las escuelas del Reino Unido deben impartir lecciones sobre el Islam y enseñar el árabe. ¿A dónde hemos llegado cuando ayer miles disque de estudiantes disfrazados del Islam o de palestinos rodearon la Casa Blanca en Washington ayer? Pusieron incendios, bombas Molotov, y el presidente Biden le ordenó al servicio secreto que se retirara y que no interviniera la policía. Hace algún tiempo vimos nosotros también miles de estudiantes en la Universidad de Columbia, Nueva York, que es el corazón, Oxford, Yale, Harvard, en el mundo entero, con estudiantes desfilando, estudiantes que nosotros asumimos o creemos que tienen un cierto nivel de coeficiente intelectual o de inteligencia, estudiantes que están estudiando para abogados, para científicos, para matemáticos, y que estamos esperando que sean los líderes del mundo en los próximos 10, 15 años, no sé, aproximadamente. ¿Cómo es posible que esta infección haya podido entrar en las principales universidades, donde está continuamente gritando desde el río hasta el mar que Palestina sea libre? ¿Cómo es posible que los estudiantes estén en el Islam o estudiantes bajo el Islam, donde explico claramente que todo, hasta el movimiento LGTB se unió a las protestas? Les digo, si todos ustedes los del LGTB van a Gaza, los matan, porque los palestinos odian a los homosexuales y a las lesbianas y a los transgéneros. Es pena de muerte y los avientan desde un edificio. Ustedes, mujeres occidentales aquí de Estados Unidos, donde hay libertades, donde todo el mundo quiere venir a vivir, se ponen las bufandas que se ponen las musulmanas, cuando allá es obligatorio. Y si no se ponen ni se tapan la cabeza, la ley Sharia les permite a los esposos golpearlas. Así que increíble que esta información no pueda ser contenida en las mentes universitarias y el mundo esté enfermo. Les preguntan a los estudiantes en las entrevistas: oye, ¿tú sabes cuando dices del río al mar, dónde están los musulmanes o los palestinos? ¿De qué río está hablando? ¿Del río Bravo? No saben ni siquiera lo que están diciendo. Acusamos a Israel de genocida. ¿Tú sabes lo que es genocidio? ¿Sabes la diferencia entre un crimen de guerra y un genocidio?
Entonces, ¿de qué están? ¿Por qué son arrastrados sin saberlo? Simplemente se llama psicosis colectiva. Y esto es lo que la Biblia profetizó que en los últimos tiempos iba a suceder. Vendría una confusión global, una oscuridad global del entendimiento, y es lo que dice, acompáñenme a Daniel capítulo 12, el profeta Daniel, advirtiéndonos para que podamos en esta mañana abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, seamos sobrios y no nos dejemos llevar simplemente por la mayoría o por los medios de comunicación masivos. Y Jesucristo lo dijo: ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la mayoría a la perdición, y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la perdición, a la salvación. Muchos son los que van por la puerta ancha, pocos son los que entran por la puerta estrecha, porque son las personas, escuchen esto, las que entran por esta puerta angosta son las personas que tuvieron entendimiento de los tiempos que vivíamos, perspectiva claramente, y no pasiones, ni obsesiones, ni sentimentalismos, ni emociones manejadas, manipuladas por los medios de comunicación para hacer cosas que finalmente se van a arrepentir. Hace 2600 años, 2600 años, el ángel Gabriel, por cierto, la palabra Gabriel significa el Señor me fortalece. Si alguien se llama Gabriel, significa el Señor es mi fuerza o me fortalece. Y le dice en el versículo 4 del capítulo 12, Gabriel a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia se aumentará. Versículos 9 y 10. Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y si nos trasladamos 700 años después al Evangelio de Mateo capítulo 24, 34 al 37, dijo el evangelista Mateo: porque como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, compraban, etcétera, etcétera, pero lo más importante es la frase que usa: y no entendieron. La frase que usó 700 años Daniel: la generación que estamos viviendo es una generación que no es entendida de lo que está pasando. ¿Y por qué no es entendida? Venía ahorita platicando con mi hijo Caleb en la carretera. Es la generación milenial y la generación Z. Están desinformados completamente de lo que está pasando en el mundo. No entienden lo que pasó en el Holocausto o el movimiento nazi. No entienden todo lo que está sucediendo en Europa. No entienden tampoco por qué Gaza está como está. Pero los medios de comunicación, es que es un genocidio y miles de civiles. Todo esto lo han inflado a un grado para ahora los malos ser buenos y los buenos ser malos. Falta de entendimiento. Pero si tú vas allá a Gaza, no duras 24 horas vivo. Y cuando dicen libremos a Gaza y libertad a los palestinos, lo que están haciendo al protestar es hundiendo a los palestinos, porque ellos sí quieren ser libres, pero de Hamás, del grupo terrorista que los tiene como los tiene. Y cuando griten liberen a Palestina, están apoyando a que sigan ahí viviendo y que lo sigan explotando. Es el mundo en que estamos viviendo, un mundo completamente al revés, tal como la Biblia lo profetizó. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Ezequiel,
en el Antiguo Testamento, capítulo 38, y vamos a evidenciar, a demostrar, a probar que la guerra que se muestra en estos dos capítulos, la profecía que hace 2700 años el profeta Ezequiel ha vertido en estas páginas, es la más detallada de todas las profecías de la Biblia de los últimos tiempos. Es una profecía, repito, donde se anuncia una invasión a Israel en los últimos tiempos. Y en esta profecía, lo increíble es que se mencionan las naciones que van a estar involucradas en esta invasión, con detalles como lo vamos a ver a continuación, y todas estas naciones son islámicas. Al mismo tiempo que se profetiza una invasión de una conglomeración islámica que se está formando ya ante nuestros ojos y que va a ser dirigida por un líder en contra de Israel en los tiempos finales, también se anuncia claramente que es la guerra final de la historia o el Armagedón. ¿Qué estoy diciendo? Que el capítulo 38 y 39 de Ezequiel describe la última guerra mundial, la tercera guerra mundial, la batalla del Armagedón. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en esta mañana? Demostrar que exactamente las características de esta guerra son paralelas, iguales, similares a la guerra del Armagedón en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver en primer lugar en el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 17 al 20, que se describe al terminar esta guerra un gran banquete de Dios. Y dice así: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, carneros, corderos, machos cabríos, bueyes, toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, beberéis sangre hasta embriagaos, de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes, de todos los hombres de guerra, dice Jehová. Comparemos las condiciones en las que termina esta invasión con el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y dice así, Apocalipsis 19, 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congregaos a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, jinetes, de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Exactamente, está colocada las mismas características, la misma guerra, cuando Jesucristo viene por segunda vez. La evidencia más común y más clara entre esta batalla y la del Armagedón es que en la conclusión de ambas, Dios hace un llamado a las aves, a las fieras, a los animales, para participar del banquete que se le llama de los soldados, de los miles que van a quedar tirados en el valle del Megiddo. Y notamos que también se aplica la batalla del Armagedón y del Anticristo a la misma batalla que Ezequiel, 700 años que el profeta anunció. Ahora, no cabe duda que el apóstol Juan tomó esta descripción en el Apocalipsis de Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo. Y la pregunta es la siguiente:
para pasar a la segunda prueba. ¿Por qué usaría Dios un pasaje que describe la destrucción de Gog, que así se le llama el líder de la invasión de Ezequiel 38 y 39, Gog? ¿Por qué describiría Dios a Gog y lo aplica para la destrucción del anticristo si estos dos pasajes fueran diferentes? Veamos en segundo lugar en el capítulo 38 de Ezequiel. ¿Ven por qué es importante traer su Biblia? Ezequiel 38, versículo 20. Veamos que ambos son destruidos por un gran terremoto. Que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Vemos que en esta guerra de Ezequiel 38, la presencia de Jehová, que va a ser Jesucristo, va a ser real. Se va a manifestar físicamente. Porque la palabra presencia en el hebreo es la palabra panim, con P de papá y M de mamá al final. Panim, que significa la presencia física de algo o de alguien. Temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo mundo caerá a tierra. Bueno, ahora comparemos esto con Apocalipsis 16, versículo 18 al 20. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. ¿Qué dice? Un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ojo, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Así pues vemos que no solo encontramos estas similitudes en el banquete, sino también que directamente, si todos los montes en la batalla de Ezequiel 38 y 39 van a caer, junto con las islas van a desaparecer, ¿cómo van a volver a caer años más tarde si el Armagedón fuera diferente? ¿Me van siguiendo? Si aquí se describe una guerra, en Ezequiel 38 y 39, una invasión, donde todas las islas y todos los montes van a desaparecer, entonces, ¿cómo podría ser diferente a lo que Juan comparte 600 años después, si no es que es una similitud, es un paralelismo? Están hablando los dos con diferentes lenguajes y de diferentes detalles, la misma tercera guerra mundial. Prosigamos. Ambas naciones consisten en la misma confederación. Ambas coaliciones consisten de las mismas naciones y esto es ya completamente indubitable. Ezequiel 38, versículos 4 y 5. Veamos las naciones que hace 2700 años, señores historiadores, geopolíticos que nos escuchan, maestros de escuela, arqueólogos, antropólogos, filántropos, etcétera, etcétera, la exactitud, la veracidad, la claridad de las Sagradas Escrituras. Versículo 5. La primera nación que se menciona aquí es Persia. ¿Quién es Persia en el Antiguo Testamento? Se refiere a la nación actual. Número 1 en el mundo en sostener el terrorismo islámico. Me refiero a Irán. En 1935 del siglo pasado se le cambió el nombre de Persia a República de Irán. En 1979, cuando los ayatollah Khomeini le dieron el golpe de estado a los Shah,
le cambiaron el nombre a la República Islámica de Irán. Y desde entonces, desde el siglo pasado, Irán no es gobernado por un gobierno civil, lo mismo que en el Líbano, lo mismo que en Gaza, lo mismo que en Yemen, lo mismo que en Irak, lo mismo que en Siria. Están gobernados por religiosos. Son los religiosos, usando los grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, los Houthis, ISIS, Al-Qaeda, los talibanes, como en Afganistán, que son los que controlan completamente la población. El gobierno civil está simplemente de adorno. Muy bien, Irán es una de las naciones que actualmente, no me equivoqué, no es una de las naciones, es artículo determinado, es la nación que sostiene y financia en armas, en todo, a todos los grupos terroristas. Irán inició con Hamas, con Yasser Arafat y al-Husseini antes de los nazis. Antes de los nazis, ya al-Husseini, que era un califa, había unido a los nazis. Hay fotos con Hitler, fotos con él desfilando en medio de las tropas de los nazis, ya uniéndose con Hitler con el propósito de exterminar a los judíos. Como en la Segunda Guerra Mundial no pudieron exterminar con los judíos, se continuó este odio y esta idea satánica de acabar con una población étnica para poder finalizar y finiquitar el programa de la solución final de los nazis y de al-Husseini. ¿Qué fue lo que se propagó y lo que se organizó y se desarrolló? Se nombró Movimiento para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat. Husseini se muere Hitler, Yasser Arafat, el terrorista más grande del siglo pasado, toma las riendas y organiza el movimiento de Al-Fatah, que es el movimiento que secuestró en 1972 a los atletas olímpicos judíos en Múnich, Alemania, y los acabó matando a todos. Entonces, Irán no ha dejado desde 1979 como una nación islámica chiita, porque en el Islam hay los sunis y los chiitas, con la diferencia que los chiitas creen que viene un califa que le llaman el 12º imán, que se perdió de niño y que va a regresar en tiempos de guerra. Tenemos que entender todo esto para entender lo que está pasando, por el amor de Dios. Y ellos creen que cuando venga el Mahdi va a ser su guía, porque la palabra Mahdi significa guía o Mesías. Y cuando él venga, entonces Irán podrá convertirse en la nación que controle el petróleo del Medio Oriente. Y es por eso que Irán financia a Hamas, a Hezbollah, financió a ISIS, que desaparecieron parcialmente, a Al-Qaeda, que desapareció parcialmente, a los Houthis, a los talibanes en Afganistán, 6, 7 grupos terroristas en el mundo, todos financiados, sostenidos con una sola visión: exterminar a los judíos. En segundo lugar, vemos a dos naciones que se mencionan como Cus y Fut. ¿Cómo podemos nosotros, hace 2700 años que se escribió esto, poder entender a qué naciones se refiere la Biblia? Porque entendamos algo. Cuando en 1923 el Imperio Otomán turco, que duró casi 500 años, cubrió casi todo el Medio Oriente, el Imperio Otomano turco y parte de las naciones del norte de África. El Medio Oriente estaba en manos de los musulmanes o el Imperio Otomano turco. En 1923 los ingleses derrotan al Imperio Otomano turco. Y en 1923 los ingleses se posesionan de todo el Medio Oriente junto con Francia. Comienzan a colonizar, podríamos llamarle así, casi todo lo que es el Medio Oriente.
Y las naciones que ahorita nosotros vemos en un mapa, y podemos poner Jordania, Egipto, Siria, el Líbano, Irak, Irán, que son las naciones alrededor de Israel, no estaban colocadas geográficamente como lo están ahora. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber a qué naciones se refiere la Biblia cuando no aparecen los nombres? El de Persia pues fue muy fácil, porque ya vimos que en 1935 le cambiaron el nombre a Irán. Pero Cus y Fut, ¿quiénes son? Muy bien. Para todos ustedes que estudian la Biblia, la única forma de determinar las naciones mencionadas con estos nombres como Cus y Fut y ubicarlos en la zona geográfica, porque la única manera de saber en esa zona geográfica donde están Cus y Fut quiénes están, para determinar qué naciones ahora ocupan ese territorio. Tenemos que regresar al capítulo 10 del libro de Génesis. Y en el capítulo 10 del Génesis se describe las 70 naciones que se originaron de los 3 hijos de Noé. Después del diluvio, los únicos sobrevivientes fueron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Jafet, Sem y Cam. Y de ahí se formaron todas las naciones del mundo. De Jafet se formó todo lo que es el territorio anglosajón, Europa. Los blanquitos, los güeritos, los de ojos claros, son europeos. De ahí vienen todos los güeritos, aunque estén ahorita en Brasil, en México, etcétera, etcétera. Los anglosajones, que era el sueño de Hitler, mantener la raza aria, y dice que purificar esa raza, porque de acuerdo a Hitler, ¿verdad?, los güeritos y los mujeres azules eran los que tienen más inteligencia y más dotados, etcétera, etcétera. En las Olimpiadas de 1939 ganó 2, un negrito que humilló a los nazis, lo querían matar, tuvo que regresarse a Estados Unidos porque odiaban ellos, eran racistas. Y aquí encontramos en el capítulo 10 de Génesis que Cam funda el continente africano y Sem todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor y el Asia Central. Vean ustedes esto. Si vemos un mapa, vemos que en el Asia casi todos, ¿verdad? Vamos a ver China, Mongolia, Corea, Japón, Filipinas, etcétera, etcétera, tienen rasgos característicos diferentes de los occidentales. Aquí no hay nadie así. Y esto no es burla, ¿verdad? Simplemente es una comparación. Los japoneses lo tienen un poco más, los párpados más acá, los coreanos un poco más jalados los párpados, pero son características que los ubican a ellos como asiáticos, descendientes de Sem. Ahora bien, todos estos asiáticos emigraron y llegaron al continente americano, donde tú y yo vivimos ahorita, y entraron al continente americano por el estrecho de Bering, casi cerca de Alaska. Por ahí entraron y llegaron y formaron Estados Unidos. ¿Quiénes son los que formaron Estados Unidos? Los indios cherokees, los sioux, los apaches, todos con las mismas características asiáticas, porque venían del Asia de los descendientes de Sem. Ya casi los ojos rasgados los fueron perdiendo poco a poquito. Y llegamos a México, tlaxcaltecas, chichimecas, náhuatls, aztecas, etcétera, etcétera, con las mismas características. Y llegamos al Ecuador, los lacandones, y llegamos a las selvas de Sudamérica, las mismas características. Todo el pueblo indígena del continente americano descienden de Sem, de los semitas. Y del otro, Sem y de Jafet y de Cam, el continente africano. Ahora bien, Cus y Fut los encontramos en el versículo 2 de Génesis capítulo 10. Los hijos de Jafet, vimos que son los que forman el grupo anglosajón europeo,
Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, que aparece también en Ezequiel 38, y Tiras. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodamim. Versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut. ¿Quiénes son pues entonces Cus y Fut en Ezequiel 38? Las naciones que están formando ahorita el norte de África, y me refiero a Etiopía, Sudán y Libia principalmente, y son primordialmente musulmanas también. Ahorita la nación más grande en el mundo musulmana es Indonesia, le sigue Etiopía, y vemos nosotros que estas naciones van a formar parte de la coalición de naciones que va a dirigir el anticristo. Vamos bien. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma. Gomer y Togarma son Turquía moderna. Qué interesante. Turquía, 2700 años después, donde nos encontramos nosotros. A ver, hermano, pero Turquía pertenece a la OTAN. ¿Quién es la OTAN? Es la organización del Tratado del Atlántico del Norte, que conglomera a las naciones que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial para formar el ejército de Europa e impedir que el comunismo continuara propagándose por Europa. Y actualmente, ¿verdad?, se encuentra en Bélgica los cuarteles generales de la OTAN. Ahora que Putin invade Ucrania, Ucrania no pertenece a la OTAN, porque de acuerdo al artículo 5 de la OTAN, cualquier nación de Europa que esté inscrita en la OTAN como miembro, si atacan a España, si atacan a Polonia, si atacan a Francia o atacan a Alemania, todas las naciones de la OTAN están obligadas a defender a esa nación. Y por eso se están adhiriendo, ahorita ya casi Finlandia y Suecia ya quieren unirse a la OTAN, las naciones bálticas del norte de Europa. Pero Ucrania no pertenecía a la OTAN. Y cuando vio Putin que la OTAN estaba subiendo por Europa hacia el norte, cuando en el Pacto de Varsovia del siglo pasado se estipuló que la OTAN, la Unión Soviética hizo un tratado con el Pacto de Varsovia, por favor, ya se les prohíbe a la OTAN subir más de Europa y adherir a más naciones miembros. Ya así como están, y firmaron los de la OTAN. Cuando Putin ve que continúan subiendo y tratando la OTAN de agarrar más naciones, manda y rodea Ucrania con 150,000 soldados y les dice: espérenme tantito, ustedes están violando un pacto. Aquí a Ucrania no se me metan, porque es mi patio, es el patio de mi casa. Si ustedes se meten a Ucrania y ponen misiles nucleares apuntándome a Moscú, que está a 15 minutos, pues se acabó Rusia. Y esa es la razón por la cual Putin actuó de una forma lógica, de una forma, aunque le llaman el diablo, lo que tú quieras. Él no hizo más que defenderse. Ya todas las barbaridades que ha hecho ya son adicionales, pero él lo hizo para protegerse, porque no podía. Biden, el presidente de Estados Unidos, quería Ucrania porque también Biden quiere conquistar el mundo. Los Estados Unidos no han cejado de su sueño de conquistar el mundo entero, pero se enfrentan ahora con otro coloso, Rusia y Estados Unidos. Entonces estamos viendo tú y yo en el siglo XXI, donde por primera vez las naciones occidentales, Europa y Estados Unidos, que supuestamente están unidos, supuestamente porque Estados Unidos ya es un tigre de papel, y por el otro lado están los africanos que estaban esperando en Europa, y está en Europa que estaban esperando en Rusia y Estados Unidos también, que se unen los dos colosos, el Oriente y el Occidente. Y ahora se enfrascan. El Oriente ya no es una pelea entre España contra Brasil o Estados Unidos contra Japón. Ahora son dos hemisferios los que se enfrentan en el tablero del ajedrez del mundo para tratar quién se come el pastel. Y antes de que puedan ellos enfrentarse, ¿qué tiene que hacer
las naciones orientales. Número 1, conquistar el Medio Oriente, porque ahí está el petróleo. Número 2, China tiene que conquistar Taiwán, porque Taiwán tiene el 65% de la producción de los chips del mundo entero. Ahora que estuvo la pandemia, vimos el caos en las fábricas y en la producción de vehículos, que no había, ibas a comprar un carro, no había carros nuevos, artículos de radio y cosas comenzaron a dejar de vender porque los chips los fabrican en Taiwán. Y si China está unida con Rusia y con Irán, porque ya son compadres, y ahora que se les unió Turquía, lo voy a explicar, pues entonces tiene primero Taiwán y el Medio Oriente conquistarlo, que es lo que están haciendo ahorita. Porque el Dios de la Biblia es el Dios de Israel. Y dijo que es indestructible y que nadie lo podrá eliminar ni aniquilar hasta que Jesucristo venga. Y que la tercera guerra mundial tendrá lugar de una forma que no es coincidencial en el territorio que ocupa ahorita Israel. Ahí va a ser la tercera guerra mundial. Para que vean una más las ramificaciones y la relevancia de todo lo que está sucediendo y por qué está concentrado el Medio Oriente. Vuelve otra vez a resurgir en los encabezados de los periódicos, porque ahí es donde la Biblia profetizó hace cientos de años que iba a culminar la historia con esta matazón. Muy bien, Turquía, nos quedamos con Turquía, pertenece a la OTAN. Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía actualmente, es uno de los más grandes líderes islámicos del mundo también. Hace como 1 año, 2 años, dictó una conferencia y él dijo que él anhelaba ser el próximo califa del mundo islámico, cosa que no ha podido todavía. Él propició un autogolpe de Estado hace algunos años y ahora él tiene un control completamente, pero cuando vino la guerra de Ucrania y como pertenece a la OTAN, se dio cuenta Erdogan, como otras naciones que se venden, no tengo grano, no tengo armas, no tengo petróleo. Putincito, ¿qué, mijito? Venga, para acá, aquí siéntese, mira, aquí yo lo voy aquí siénteme, aquí siéntese todito, vénganse para acá, ahorita es el tiempo, aquí yo los voy a cuidar. Yo soy la mamá de los gallinos de los huevos de oro. Júntense conmigo y los voy a proteger. Y esto ha hecho que todas las naciones, desde la guerra de Ucrania, porque Ucrania es el 65% que produce el petróleo, el trigo en el mundo. Y entonces si Erdogan en Turquía no tiene comida y no tiene armas, pues sufrió un golpe de Estado. Entonces ya no corrió con Biden. Y ahorita repito, Biden es un tigre de papel, Estados Unidos ya va pero así, una velocidad impresionante hacia abajo. Qué coincidencia que no aparece en la Biblia Estados Unidos. En las naciones que estamos mencionando no aparece Estados Unidos, lo que nos asumimos que va a desaparecer, ya sea moralmente, ya sea una bomba nuclear, no sabemos, pero Estados Unidos pasa a segundo o tercer lugar en la supremacía política, económica y militar del mundo. Entonces ahorita todos están bajo el paraguas de Putin y le dice Putin vente para acá, y esto hace que Erdogan en cualquier momento le diga a la OTAN adiós. Vean, síganme esto con mucho cuidado. Cuando Turquía le diga a la OTAN, adiós, renuncio, porque así lo dice la Biblia, que Turquía forma parte del gobierno del anticristo final, entonces Europa se queda sin ejército, se quedó sin Inglaterra. ¿Se acuerdan del Brexit? Que renunció Inglaterra a la Unión Europea, que no querían seguirle pagando impuestos porque estaban robando en Bélgica, que es la sede de la Unión Europea, y ahora Turquía tiene el mejor ejército de Europa después de Inglaterra. Y si Turquía se sale, Europa se queda como el pollito, pío, pío, pío. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Ahora, ¿qué hacemos? Y ahí es donde sale en el Medio Oriente el anticristo, que va a ser el Mahdi, como lo vamos a hablar en la próxima conferencia, que va a unificar al Medio Oriente con 5 naciones de Europa que se van a unir con naciones del Medio Oriente. Se va a formar un G10, y cuando oigamos, no especulen antes que el anticristo está acá y este y el otro, hasta que no se junten 10 naciones, 5 del Medio Oriente,
y 5 de Europa, una vez que se unan, van a gobernar algún tiempo el mundo, o van a comenzar a dictar los parámetros y los protocolos del mundo. De una de esas naciones surge el cuerno pequeño, que se escribe en Daniel 7 como el anticristo. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, etcétera, etcétera. De ahí surge el anticristo. ¿Y el anticristo de dónde creen que surge? Del Medio Oriente. El anticristo va a ser musulmán. Cuando el Mahdi venga, pongan mucha atención, cuando el Mahdi aparezca en el escenario del Medio Oriente, para nosotros va a ser el anticristo. A lo que ellos le llaman el libertador, fíjense, estamos ya juntando las piezas. Para ellos va a ser el anticristo. Ya llegó el Mahdi y para nosotros el anticristo. ¿Quién podría sentarse a la mesa con los judíos, Daniel 9:27, y firmar un pacto por 7 años, garantizándoles a los judíos seguridad? ¿Qué poder va a tener ese hombre para sentarse con los judíos y decirles: yo les garantizo que nadie los va a tocar? Muy bien. Si el mundo va encabezado al Islam, tendría que ser el que garantice esto a Islam un musulmán, pero un musulmán con muchísimo poder, para decirles al mundo musulmán: no se metan con Israel en 7 años y pueden reconstruir su templo. Tiene que ser el Mahdi, el que supuestamente es el guía de acuerdo al Corán y de acuerdo a la religión islámica, que para nosotros es el anticristo. A los 3 años y medio, lo sabemos, el anticristo los traiciona y entonces el mundo musulmán se viene contra Israel. Ezequiel 38, Ezequiel 39. ¿Me siguieron un poquito? Cuando analizamos todo de una forma geopolítica, bíblica, filosófica, podemos entender la Biblia. Y es maravilloso que podamos nosotros ser entendidos. ¿Cuál es el propósito de estas conferencias? Abrirte el entendimiento. Del río al mar, sáquese. ¿Qué mar? ¿Qué río Bravo? Ni qué río Bravo. Pero así está el mundo, o sea, es una borregada. Y lo más grave es que nuestra generación de jóvenes, y ahora la generación Z, los niños, ¿verdad? O sea, de los 90 del siglo pasado para acá, es una generación de jóvenes que están súper influenciados por el TikTok, Instagram, Facebook. Y mira qué dijeron, y a quién critican, y de quién hablan, y no es cierto, y sí es cierto, y están completamente influenciados. Y lo que ven y lo que oyen, lo creen y lo absorben como si fuera una realidad. Esa es la tragedia. Ya no estudian, ya no leen. Vamos a comer ahora que fue mi cumpleaños, yo le dije a mi esposa, ella sabe que me chocan los panchos. No el trío Los Panchos, O sea, hace algunos años mi esposa hasta mariachis me juntó ahí en un salón y no sé qué tantas cosas. Y nunca me ha gustado a mí eso. Siempre para mí un cumpleaños, mi esposa, mis hijos, la familia o pastores y nada más. Y no tanto borlote, feliz cumpleaños y aquí, y tú volteas a ver a todo el mundo y saludaron. Me choca. Bueno, así soy yo, ¿verdad? Respétenme. Y entonces, pues fuimos a comer, ¿verdad? Sencillo, 4, 5, 6 personas, así pasé mi cumpleaños, así como me gusta pasarlo. Y estamos platicando, y siempre que nos vamos a comer, prohibido que saquen el celular. En la casa, igual a la comida, en el desayuno, en la cena, a mis hijos o los que estén ahí, prohibido que nadie. Y si tú vas a una comida y pones tu celular en la comida, es la falta de respeto más grande que tienes. Porque con la persona que te está invitando le estás diciendo: sabes, estoy atento, y si me hablan por teléfono, te dejo de hablar. Estamos ya obsesionados con la tecnología que está completamente haciéndonos adictos. Ya no puedo estar sin que alguien me diga: ¿y cómo está la cosa? Y por aquí, y tengo que estar aquí en mi aparatito día y noche, porque si no, me viene una crisis nerviosa. Pruébate un fin de semana no usar el celular, a ver cómo reaccionas. Así que te valga
ya sabes. Y no lo uses ni lo hables, a ver cómo te vas a sentir. Y ahí te vas a dar cuenta qué tan adicto eres a la tecnología. Pero es triste que lleguemos a ese punto. Entonces, finalmente, aquí en nuestro pasaje, encontramos también que otra de las pruebas más grandes, que no solamente son las mismas naciones que van a formar parte del anticristo, como es posible que formen parte también de una invasión que se había enseñado que iba a ser o antes o al principio de la tribulación o a la mitad de la tribulación. La invasión de Gog y de Magog va a tener lugar a la mitad de la tribulación. Y una de las razones por las cuales yo también me equivoqué se encuentra en Ezequiel 39. Veamos lo que dice, versículo 9. Es una de las razones por las cuales llegamos a creer muchos eruditos en la Biblia, teólogos, estudiantes, que no podría ser más que antes de la tribulación. Dice así, Ezequiel 39, 9. Con esto terminamos. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán, quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Entonces deducimos lo siguiente: 7 años dura la tribulación. No puede ser que Israel se pase quemando las armas de todos estos ejércitos durante 7 años, porque a la mitad de la tribulación el anticristo los va a comenzar a perseguir. Mateo 24, 15, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, escápense de Judea, huyan a los montes. Entonces dijimos, tiene que ser antes de la tribulación, porque son 7 años que no pueden meterse durante la tribulación. Pero si ocurre a la mitad de la tribulación, recordemos algo, decíamos, bueno, pero entonces el milenio, ¿van a estar en el milenio recogiendo armas? Sí. Y eso fue lo que nos sorprendió. Y después de estudiar un poquito nos damos cuenta que no conocíamos la naturaleza del milenio como la deberíamos de conocer. O sea, es posible que pasen 3 años y medio, los primeros del milenio, quemando estas armas, porque lo dice claramente, que no lo queríamos ver, versículo 13, los enterrará todo el pueblo de la tierra y serán para ellos célebres en el día que yo sea glorificado. Tomarán jornal, hombres a jornal, que vayan por el país, van a contratar empleados para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 años, de 7 meses, harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y los que vean los huesos de algún hombre, pondrán junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros. ¿Saben por qué? Porque estarán conscientes en ese tiempo de la contaminación de las bombas nucleares. Entonces van a poner donde vean muertos, banderas, para que sepan, ¿verdad?, que tienen que venir los que vengan con aparatos y cubiertos con trajes especiales para que ellos entierren a los muertos. Y esto va a llevarse a cabo, el único tiempo que puede llevarse a cabo esto es en el milenio. Y finalmente el capítulo 39 de Ezequiel termina diciendo, fíjense ustedes que ya el botón o la cereza en el pastel, versículo 21, pondré mi gloria entre las naciones y las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que ellas puse. Y de aquí en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Entonces, ¿cómo puede ser antes de que se convierta Israel? Cuando después de esta guerra Israel se convierte. Y lo dice el versículo 29. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. ¿Cuándo sucederá esto? Al final de la gran tribulación. Romanos 11, 25, 26. Y todo Israel será salvo. Esto sucederá, Zacarías 12, Zacarías 14, al final de la tercera guerra mundial. Apocalipsis 1, 7. Y verán al que traspasaron y todos los pueblos de la tierra harán lamentación. Los judíos verán a Jesús, llorarán y podrán reconocer Baruch Hashem, Adonai Elohim. Jesús lo dijo en Lucas, hasta que ustedes me reconozcan, no voy a regresar.
hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros estaremos con Jesús recibiendo a estos judíos y entrando, y tal vez formemos parte de los sepultureros. Porque el milenio van a ser 1000 años y ya, ¿verdad? Y las características del milenio es que todavía habrá pecado, pero habrá familias, va a haber reproducción, va a haber niños naciendo, va a haber gente que se rebele al final y va a haber personas que resuciten también al final del milenio, que son los que van a pasar de la Tercera Guerra Mundial vivos, sin cuerpo glorificado, al reino mesiánico, y van a tener que arrepentirse durante el reino de Cristo. Por eso dice la Biblia que Cristo reinará con vara de hierro en el milenio, porque habrá todavía la rebelión en el corazón humano. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Benditos los entendidos que puedan comprender el maravilloso plan de Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que vivo, pero estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Dichosos y felices los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y todos los que guardan las cosas escritas en ella. Y los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos lavó y nos amó con su sangre preciosa, purificando nuestros pecados y sentándonos a la diestra del Padre en las alturas. A ti, Jesús, extendemos nuestras manos para decirte: bendito seas, Hijo de Dios, por tan grande salvación. Y en esta mañana, a todos ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y los que están aquí presentes, ábrele tu corazón a Jesús hoy, que Él ha tocado tu vida y te dice: entiéndeme, entiéndeme que separado de mí nunca vas a hacer ni lograr nada en la vida. Yo soy tu Dios que te sostengo, te fortalezco, no te dejaré, no te abandonaré jamás. Y tú podrás comprender a través de tu vida cristiana que soy real y que estoy viviendo dentro de ti para que vivas una vida diferente, una vida de santidad. Una vida donde hables de mí a tus familias, a tus negocios, a tus amigos. Una vida donde la gente se dé cuenta que algo sucedió en tu corazón. Porque eres una persona, dice Jesús, que yo solo podría cambiarte. ¿Qué tengo que hacer? Me dirás. Dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Gracias por tan grande sacrificio en esa cruz, al derramar tu sangre preciosa para perdonarme y resucitar a los 3 días para demostrarme que tú tienes realmente el poder de la vida y de la muerte, porque sacaste a la luz la muerte y el evangelio y la vida inmortal. Te recibo como mi Señor en este instante y te doy gracias porque ahora sé que podré vivir y morir en paz, ya que mis pecados han sido perdonados por tan grande sacrificio que tú hiciste en mi lugar en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Israel, como todos sabemos, se encuentra ahorita en la zona territorial que se conoce como Gaza y que en el Antiguo Testamento se llamaba Filistea. Aunque los filisteos no son los palestinos modernos del siglo XXI, Filistea era la época donde vivían los gigantes. Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? Sus hermanos,
vivían en la zona donde está ahorita el territorio de Gaza. Israel se encuentra ya al norte, en la frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, donde se esconden más de 40,000 grupos, 40,000 terroristas del grupo Hamas. Y pues ahorita ya les contestaron el fuego de la parte del norte. Los de Hezbollah van a abrir 2 frentes de batalla, lo están condenando la Corte Internacional. Se han unido naciones para condenar a Israel de que los palestinos necesitan 2 estados. Y vimos un mundo muy confundido porque antier Rusia manda 3 buques de guerra y un submarino nuclear a Cuba. 3 buques de guerra y el submarino Qassam, que es el submarino más moderno de la época del siglo XXI, y es el submarino que es indetectable. O sea, tiene una tecnología impresionante donde está, nadie puede detectar dónde se encuentra. Lo único que sabemos es que ya llegó a Cuba con 3 barcos destructores. Esta misma situación sucedió en 1961-62, cuando Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, de la Unión Soviética, mandó misiles a Cuba, a Fidel Castro. Y cuando el presidente John Kennedy descubren por los satélites que había misiles apuntando a Estados Unidos, pues Kennedy le dio un ultimátum a Nikita Khrushchev: o lo sacas o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera ocasión desde la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado en que el mundo estuvo en peligro de una Tercera Guerra Mundial, y ahora este mes es la segunda vez. China está a punto ya de invadir Taiwán y está el continente americano completamente bajo el control de Irán. ¿Sabían ustedes eso? Los países sudamericanos se encuentran bajo el control de Irán desde hace 10, 12 años. Europa, si Erdogan, el presidente de Turquía, renuncia a la OTAN, entonces se queda Europa sin ejército, porque es el ejército más grande que tiene ahorita Europa. Ya renunció Inglaterra a la Unión Europea, renuncia Turquía, queda Europa como un pollito, como un patito feo, sin Estados Unidos y sin Rusia. Todo está acomodado y todo tiene una relevancia, nada es por accidente, nada está sucediendo por coincidencias, todo se está acomodando, todas las piezas del rompecabezas de este libro están poniéndose en su lugar, donde aquí se nos muestra con siglos de anticipación qué es lo que está pasando, qué sucederá, para que tengamos paz, para que sepamos que nuestra vida es muy corta, que el mundo está completamente corrompido ya no hay democracia, ya no hay libertades, ya no hay moral, las filosofías están completamente derribadas, ya no hay un objetivo principal para perseguir más que las locuras, yo le llamo las marihuanadas del Foro Económico Mundial, que van a producir dioses, una super raza humana con la ayuda de la inteligencia artificial, la tecnología y la genética. Aquí en este mundo nos encontramos tú y yo. Y si le agregas las redes sociales, las miles de mentiras diario, en internet, en Instagram, en todos lados, que esto, por acá, llegan los jóvenes, no saben si es verdad, si no es verdad, si es verdad, si es melón, si es sandía, etcétera, etcétera. Y hay una confusión y una desorientación, pero esto no debe suceder en los que seguimos a Jesús. Y si tú perteneces a ese mundo desorientado, corrompido, donde ya ha llegado la depresión a tu vida, la falta de ánimo, ya para qué, como dice mi tierra, ya para qué, ya para qué. Aquí muchos ya viene Jesús, ya para qué hago esto, para qué hago aquello. Si tú esas personas es simplemente porque no te conectas a la red verdadera, pero tú no tienes ganas de informarte, te vas a hundir. Vas a seguir oyendo las voces de estudiantes, maestros, comentaristas de televisión, del radio,
que no saben ni lo que están diciendo. Y esta es la razón por la cual vivimos como vivimos. Muy bien. En Daniel capítulo 12, voy a usar este versículo una vez más. Hace 2600 años se nos da una advertencia. Hace 2600 años el ángel Gabriel se le aparece a Daniel, capítulo 12, versículo 4, 9 y 10. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro. ¿Hasta cuándo? Cuando vean ustedes el tiempo del fin. Importantísimo. Es una frase que se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No se refiere al fin de la iglesia, se refiere al tiempo del fin de la historia de Israel. Porque la iglesia, el fin de la iglesia, el tiempo del fin de la iglesia termina con el arrebatamiento o con el rapto. El momento en que desaparezcamos millones de personas del mundo, la iglesia ya no está en el mundo. Dios regresa otra vez y toma las piezas antiguas que es Israel y las pone en el tablero, que es todo el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, que Dios pone a las 7 iglesias con los candeleros y le dice a Juan, escribe las cosas que son, las que fueron y las que serán después de estas. Apocalipsis 1, 19. ¿Cuáles son después de estas? Después del capítulo 2 y 3, que son las iglesias. Y entre el capítulo 4 y 19 del Apocalipsis no aparece la iglesia. Cuando veas la palabra santos en el Apocalipsis, son los que se convierten en el tiempo del anticristo. Y los ángeles van a predicar el evangelio eterno. Y va a haber 144,000 judíos étnicamente, 12,000 de cada tribu, que van a predicar y van a terminar lo que la iglesia fracasó. Porque la iglesia va a terminar en la apostasía. Hace unos momentos estamos platicando aquí los pastores, es impresionante lo que se está predicando en las iglesias, en las redes. Es increíble lo que se está diciendo. Y la gente todo lo absorbe, todo se lo come, todo lo mastica sin discernir qué es verdad y qué es mentira. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué? Porque no le interesa a la mayor parte del pueblo de Dios irse con Jesús. Y muchos de ustedes, cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, vas a lamentarte, vas a llorar, te vas a jalar los pelos. Era cierto, era cierto, era cierto. Te vas a tener que quedar y enfrentar un mundo como no te imaginas, el terror y las cosas que van a suceder. En el versículo 9 y 10, el ángel le dice a Daniel, después de que no abran estas palabras hasta el tiempo que es del fin, respondió anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Versículo 10, muchos limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿eres tú entendido? ¿Entiendes qué está pasando? ¿O formas parte de los miles de protestantes allá en las calles del río hasta el mar, Palestina sea libre, sin ni siquiera saber de qué río se refieren? Unos contestaron que el río Bravo. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Y que sean miles de estudiantes de Harvard, de Yale, de Columbia, de Princeton, de Oxford, que se involucren, que hoy estos estudiantes en esas universidades, me imagino que tienen un coeficiente intelectual más allá de lo normal para estar en esas universidades tan caras y tan difíciles que te acepten, y tendrían un poco más de entendimiento de lo que está pasando en el mundo
y nos sorprendemos ahora actualmente. Tenemos que meternos y tener esta información para saber qué es lo que está pasando. Muy bien, veamos la amenaza de las ideologías y metas del Islam. A los que no han tenido la intención o el tiempo o la flojera de meterse a escuchar las conferencias anteriores donde hemos explicado de la A a la Z, es importante que recuerden que la Biblia nos enseña que el gobierno futuro del anticristo va a estar formado por 10 naciones. ¿A dónde se dirige el mundo? ¿Cuál es la meta a donde la Biblia termina? La Biblia termina en Apocalipsis 13, diciéndonos hace 2000 años que va a venir un gobierno globalista, un orden económico mundial, religioso y político gobernado por un dictador. Ahora bien, antes del siglo XXI no habían las posibilidades ni la tecnología que tenemos actualmente para que esto sea una realidad. Pero hemos alcanzado en el siglo XXI una tecnología tan elevada dentro de la misma genética, física y matemáticas, donde todo esto lo están usando para poder desarrollar un gobierno global donde es posible ya es posible que un solo hombre gobierne el mundo gracias a la tecnología que el mundo tiene. Todavía el siglo pasado era imposible. Estábamos en el siglo pasado con los satélites de comunicación, el iPad, las computadoras, el internet se inventó, etcétera, etcétera. Pero este siglo, estos últimos 24 años del siglo XXI, ha progresado la tecnología de una forma impresionante. Entonces, la Biblia profetiza que se van a unir 10 naciones islámicas, dirigidas por un hombre llamado el Anticristo, y que el Islam va a llegar a conquistar la mayor parte del mundo. Actualmente, un botón de muestra, el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, que son las naciones que forman el Reino Unido, hay más mezquitas musulmanas que iglesias católicas o cristianas. Más de 10 ciudades del Reino Unido, los alcaldes son musulmanes. Obligatorio ahorita en Inglaterra y en el Reino Unido enseñar en las escuelas el Islam. Y además el idioma o el lenguaje arábico. En Francia, en Inglaterra, ya no saben qué hacer con la migración islámica. Ayer, rodearon la Casa Blanca en Washington. Ayer, miles de personas se disfrazan y se ponen las cachuchas, ¿verdad? Y las bandanas del grupo terrorista de Hamas, increíble. Rodearon la Casa Blanca, incendiaron quién sabe qué tantas cosas, y el presidente Biden ordenó al servicio secreto que se replegaran y los dejaran, que tampoco interviniera la policía. Cuando en un gobierno sucede esto, donde el gobierno no entiende que fue puesto por Dios para detener el crimen, el robo, los secuestros, las violaciones y garantizar a los ciudadanos que vivamos en paz, bajo libertades, el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno no hace eso, entonces viene la anarquía. La anarquía es el resultado de la falta de leyes, porque ahora ya no hay leyes, ya la democracia se acabó, el capitalismo se acabó, el libre mercado se acabó. Ya no hay absolutamente nada en lo que la sociedad se sostenía desde judeo-cristiana, hace más de 2000 años. Todo a nuestro alrededor estamos viendo cómo se derrumba todo comienza a derrumbarse, a caerse, no hay valores morales, no hay códigos, no hay de conducta. Cada quien hace lo que le da la gana. Y cuando sucede esto, todo el pueblo, todos nosotros, los seres humanos,
comenzamos a percibir entre nosotros, en nuestro sistema cognitivo, la frustración, unas ganas de justicia, unas ganas de protestar, frustración, amargura, incertidumbre, miedo. Y le agregamos a eso todavía que las cadenas masivas de comunicación, y ya viene la gripe aviar, y ya viene la pandemia, y 10,000 metros por acá como lo que pasó en la pandemia, y esto y esto y el otro, y esto y el otro, y ahora vienen vampiros y en la noche te van a picar. Nos tienen así, ¿verdad? Y ya viene esto, y se murieron aquí en México, y el primer caso de esto aquí, por aquí, y estamos así por todos lados. Hay una propaganda, hay un programa para poder mantener a la gente bajo el miedo, que es deliberado, a propósito, porque mientras más miedo, más débil es tu sistema inmune. ¿Sabías eso? Que si algo te debilita el sistema inmune, es el miedo. Un mundo de mentiras. Y esto todo es, vuelvo a repetir, detrás hay un programa, entendámoslo, seamos entendidos, hay un programa satánico para matarnos. El diablo vino para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo. Veamos actualmente por qué Irán. Tenemos que entender esto. Se ha convertido la nación de Irán, que de acuerdo a la Biblia, lo hicimos ahorita en la conferencia pasada, va a ser una de las naciones principales del anticristo. Aparece en Ezequiel 38, 4 y 5 con el nombre de Persia. Entonces cuando veas Persia en el Antiguo Testamento es Irán, porque en 1935 le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. Entonces Irán se ha convertido en el centro, en el timón, en el corazón de todos los grupos terroristas que hay en el mundo. Antes de que Hitler en 1939 iniciara la guerra invadiendo Checoslovaquia y Polonia, Hitler tenía un amigo íntimo que se llamaba Al-Husseini, con doble S, de Samuel Husseini. Este hombre era reconocido como uno de los califas en el Medio Oriente, con muchísima influencia. Y fue Husseini, antes de los nazis, que comenzó a convencer a Hitler exterminar a la raza judía. Vino la Segunda Guerra Mundial y pues no lo lograron, aunque mataron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración en Alemania, etcétera, etcétera, y en otras naciones. Y terminó la Segunda Guerra Mundial y Husseini continuó viviendo porque Hitler se suicida, y Husseini conoce a Yasser Arafat, un árabe al que lo convence de que él tiene que continuar con la meta que no pueden permitir de ninguna manera el Estado de Israel. Tenemos que acabar con los judíos. Entonces se muere Husseini y Yasser Arafat funda el movimiento para la liberación de Palestina, la PLO, Palestina, Movimiento de Liberación, y Yasser Arafat se convierte en el terrorista más grande del siglo pasado y funda Arafat la Yihad y funda Hamas, que la palabra Hamas significa violento. Entonces este movimiento inicia en 1972 del siglo pasado. Van a las Olimpiadas en Múnich, en Alemania, infiltran el campo olímpico y secuestran a todos los atletas judíos. 1972, las Olimpiadas en Múnich, Alemania. Los secuestran ahí mismo en el campus de las Olimpiadas, rodea la policía todo el campus donde estaban los atletas guardados, en 4 o 5 habitaciones estaban los terroristas. Piden un helicóptero, se los dan por fin, porque comenzaron a matar a los atletas judíos, y cuando suben el helicóptero los matan a todos. Este movimiento se llamó Septiembre Negro. Es el primer grupo terrorista del siglo pasado, Septiembre Negro, antes de Hamas.
Y entonces Yasser Arafat es invitado, porque en el 79 los ayatolas de Irán ya se habían constituido como los líderes terroristas en el Medio Oriente, invitan a Yasser Arafat y le dice: tráeme un grupo de Gaza, de jóvenes, tráelos a Irán y los vamos a entrenar. Y ahí en Irán se entrenó el grupo terrorista Hamas. Ya que los entrenaron, porque dijeron: es que ustedes junto a Israel no pueden tener un gobierno civil, porque el gobierno civil se instituyó en 2007 del siglo XXI, y el gobierno se llamaba Al-Fatah con Mahmoud Abbas como presidente. Pero Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, aunque ya de adorno, viene el grupo entrenado por Irán, le quitan el gobierno civil y se convierte el grupo terrorista de Hamas en el gobierno de Gaza. Y comienza el mundo a mandarle billones de dólares a Gaza para los palestinos, y el grupo de Hamas lo invierten en 750 kilómetros. 750 kilómetros. Gaza tiene 50 kilómetros de largo. Fíjate lo que estoy diciendo. El territorio de Gaza tiene 50 kilómetros por 10 de ancho. 750 kilómetros, un nido subterráneo debajo de Gaza, pero de todos los hospitales, de todas las escuelas, de todos los kinders y de todas las familias que tenían niños pequeños. De estos billones de dólares los invierte en una subestructura impresionantemente moderna, con aire acondicionado. Había túneles donde un coche cabía entero. Mientras los líderes de Hamas se van y compran sus casas en Qatar, de 6 millones de dólares. Y su objetivo es el siguiente: vamos a matar judíos para provocar que nos contesten los miles de cohetes que han seguido echándoles desde 1950 y los 50, 60 del siglo pasado. Y cuando nos manden cohetes, vamos a sacar que mataron niños y civiles y hacernos víctimas para que el mundo se compadezca y odien a los judíos. Bueno, desde entonces todo esto ya lo tenemos bien descrito en las conferencias antiguas. Vean ustedes, y vamos a hablar rápidamente de estas organizaciones, porque el conflicto en Medio Oriente comenzó en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Al otro día, 15 de mayo, esto fue el 14 de mayo del 48, el 15 de mayo lo atacan 3 naciones a Israel: Egipto, Jordania y Siria. No pueden con los judíos, los vuelven a atacar en 1956 por el pleito del canal de Suez. El presidente Abdel Nasser de Egipto provoca la guerra y tampoco los pueden derrotar. Israel otra vez sale de vencedor. 1967, la tercera guerra. Se juntan ahora todas las naciones árabes para poder exterminar al pueblo de Israel de una forma milagrosa. Los judíos se suben a sus F-35, acaban con la aviación de Egipto, con la aviación de Jordania, con la aviación de Siria. En 4 días no había aviones enemigos. Los judíos avanzan hacia la península del Sinaí, toman la península del Sinaí, las colinas del Golán, y por primera vez en la historia recapturan la ciudad de Jerusalén para que se cumpliera la profecía bíblica. Como no pueden tampoco las 5 naciones árabes sacar a si tú ves a Israel es como el estado de Virginia en Estados Unidos, es un puntito en medio de 22 millones de árabes. Como no pudieron, volvieron a atacarlos. 1973, la guerra de Yom Kippur. Los judíos vuelven a ganar. Y entonces se juntan Arafat con todos los líderes y dicen: ¿qué vamos a hacer? Por la guerra, imposible sacarlos, aunque somos 10 veces más que ellos, no los podemos sacar. No entendemos qué está pasando. Ya sé, dice Arafat, vamos a armar grupos pequeños, terroristas, en el mundo entero, para provocar a través del miedo y la incertidumbre y atacarlos de diferentes frentes, porque ya como naciones no podemos contra ellos. Formaron
Jamás, vele apuntando. Después Irán entrenó a los miembros de su guardia revolucionaria y le pusieron el nombre de Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo. Después vino Al Qaeda con Osama Bin Laden, que lo mataron, ¿verdad? Un grupo de Navy SEALs, un grupo experto en Estados Unidos lo fue y lo mató allá. Entonces tenemos Hamas, Hezbollah, Al Qaeda. Después vino ISIS, aprovechándose la guerra civil de Siria. Después vino la Jihad palestina. La palabra Jihad significa guerra santa. Siempre que oigas tú la palabra Jihad es guerra santa. Después vino el grupo de Al Qaeda que dirigió Osama Bin Laden. Y así vemos nosotros que tenemos a los Houthis finalmente en Yemen, en la península arábica, junto al Golfo Pérsico, que están controlando actualmente el Mar Rojo. El Mar Rojo está junto a Egipto y el Golfo Pérsico, que son los dos, uno es el Mar Rojo y el otro el Golfo Pérsico. Es importante checar de vez en cuando, no solamente dónde está Toluca. Hay que meternos de vez en cuando los mapas y poder ver en qué mundo estamos viviendo. Y cuando hice estas conferencias con la Biblia, llega a tu casa, abre el mapa y chécale, métete, profundízate, involúcrate, para que tengas entendimiento de lo que está pasando. El Golfo Pérsico, que está en la península arábica, donde está Kuwait y están todas estas estados, Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos Árabes, está Irán en la mera punta casi, controlando los barcos, porque ahí se transporta el 35% del petróleo del mundo. Entonces, tanto en el Mar Rojo junto a Egipto como el Golfo Pérsico lo están controlando los Houthis, que es el último grupo terrorista que Irán ha entrenado. Ahora muy bien, veamos por orden. La Organización para la Liberación de Palestina fue creada, repito, desde antes de Arafat, pero oficialmente en 1964, con la intención de convertirse en el primer instrumento para exterminar, aniquilar, borrar del mapa a la nación de Israel. Para obtener estas metas, desarrollaron tácticas terroristas como las que les mencioné. En el 72 invadieron, ¿verdad?, la Vía Olímpica en Múnich, Alemania, y después continuaron con otras. Tenemos en segundo lugar a Al Qaeda. La palabra Al Qaeda significa la base o base militar, que es lo que ellos quieren dar a entender. Y su meta fue principalmente de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un hombre multimillonario de papás. Era papás millonarios, y esto se le reconoce, se le da un poco de crédito a Osama Bin Laden por esto. Porque él no quiso las riquezas de su familia en Arabia. Él dijo, no, es que yo tengo que pelear y estaba completamente también concentrado, tenemos que matar a los judíos. Pero Osama Bin Laden, que se convirtió en el estratega de la destrucción el 11 de septiembre del 2001 de las 2 torres gemelas de Nueva York, Osama vio que para poder conquistar el mundo y tener el control de todo el Medio Oriente, ¿quién estaba ayudando a Israel? Desde el 48, ¿qué nación lo ha ayudado? Estados Unidos. Entonces, Osama Bin Laden se enfocó a mandar grupos terroristas a Estados Unidos. El 11 de septiembre, 19 musulmanes árabes radicales se montaron en 4 aviones comerciales, se fueron contra 2 torres comerciales, otro contra el Pentágono y otro no llegó a la Casa Blanca porque se cayó en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, porque los tripulantes impidieron que los secuestradores llegaran a la Casa Blanca. Murieron casi más de 3.500 personas en el primer ataque terrorista del Islam en Estados Unidos. Y desde el 11 de septiembre del 2001 de este siglo a nuestros días, nadie sabía quién era Irak, Siria, que Osama Bin Laden, que el terrorismo, que por aquí y por allá comienza. Estados Unidos despierta una realidad.
no somos vulnerables, pero somos vulnerables, perdón, no somos invulnerables. Con el ejército que tenemos y todo, nos sorprendieron y mira nomás, casi llegan a la Casa Blanca y acaban con la cuartel general del gobierno norteamericano. Entonces el presidente Bush inicia la guerra contra ellos, matan, ya sabemos, a Osama Bin Laden, y Al Qaeda mantiene la visión del califato y comienza Bin Laden a anunciar que viene el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? La palabra Mahdi significa el guía o el Mesías, porque de acuerdo a la tradición de los islámicos, de los chiitas, porque el Islam se divide entre chiitas y entre sunis, y los chiitas creen que viene un hombre que va a llegar al Medio Oriente como el califa, que para nosotros va a ser el anticristo. Y este hombre tiene que aparecer después de una guerra sangrienta, donde el Medio Oriente va a resurgir esta figura de un Mesías musulmán, mostrándole al Islam que Él es el Salvador del mundo, que para nosotros va a ser el anticristo. De esto hablo bastante en la anterior. Vemos nosotros en tercer lugar, después del Hamas y Al Qaeda, a la Yihad Palestina Islámica. Este grupo militante islámico tiene sus cuarteles en Damasco, en Siria, donde gobierna los Assad, que son una generación, esta es la tercera generación de Bashar Assad, de hombres que tienen el control de Siria y donde Rusia tiene la única base naval en el Medio Oriente. Entonces, Siria para Putin es algo estratégico porque es la única base en Siria que da al Mediterráneo. Y por lo pronto, Rusia tiene que tener barcos de guerra en el Mediterráneo y los tiene en Siria, porque Siria está junto al mar Mediterráneo. Entonces, esta es la razón por la cual nunca han podido con Siria, ni han permitido que destruyan a Siria, porque tocar a Siria es tocar a Rusia. Y así entendemos por qué actualmente ni siquiera Israel ha podido bombardear más que zonas de Damasco alrededor y otras ciudades cuando hubo la guerra civil contra ISIS, pero jamás se van a meter con el gobierno porque entonces sí viene una tercera guerra mundial. Pero a todo esto nos estamos acercando con mucha velocidad. En cuarto lugar, ISIS. La palabra ISIS significa Islamic State of Iraq y Siria. O sea, son las siglas del Estado Islámico de Irak y de Siria. ISIS ha sido uno de los más crueles de todos los grupos terroristas hasta que ahora jamás les ganó. Con la matanza del 7 de octubre del siglo pasado, jamás se llevó el premio de los más sanguinarios, los más crueles, los más desalmados. Los nazis parecían Pinocho con lo que hicieron los de Hamás en los kibbutz de Israel. Entonces, sí, ISIS, surge un líder entre ISIS y él dice que él es el Mahdi, o que creían que era el Mahdi. Y entonces este líder en ISIS dice así: bueno, si nuestro Mesías que estamos esperando los musulmanes, eran chiitas también, islámicos chiitas, tiene que venir una guerra, vamos a hacer lo siguiente, vamos a provocar en el Medio Oriente una guerra. Fue lo que dijo ISIS. ¿Y saben lo que hicieron? Mataron a un piloto japonés, a un piloto de Francia, a otro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y los metían en las jaulas, los quemaban con gasolina, secuestraron de todas las nacionalidades, y el mundo comenzó a preguntarse: ¿cómo puede este grupo terrorista echarse al mundo entero? O sea, no solamente están matando judíos y americanos, están matando filipinos, están matando franceses, están matando italianos, etcétera, etcétera. Y los formaban en la playa, los vestían de naranja. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Y les ponían un cuchillo aquí. Y ellos, la religión del Islam es la única religión que usa la decapitación. Y en Apocalipsis 23, chécalo, Apocalipsis 23, dice que el anticristo va a usar la decapitación. Cada vez nos corroboramos más de que el próximo gobierno es un gobierno islámico global.
Entonces ISIS comienza a matar a todos y lo estaba haciendo porque no entendía el mundo occidental, que ellos a propósito querían que las naciones se les vinieran encima. Sí, querían que los bombardearan para provocar esa guerra, porque de esa guerra surgiría el Mahdi. Y si este líder que surgió, ya se me olvidó cómo se llamaba, sobrevivía, entonces lo iban a adorar como el Mahdi y para nosotros sería el anticristo. Bueno, pues surgió en Estados Unidos el presidente Trump y el presidente Trump les declaró la guerra a ISIS y lo sacó del Medio Oriente. Se fueron, ahorita están en Afganistán y todos los grupos de ISIS eran los sobrevivientes de la guerra de Saddam Hussein. Eran todos los generales que sobrevivieron cuando mataron a Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Irak lo mataron, lo encontraron 2 metros bajo tierra, todo barbón lleno de piojos. El gobierno de Irak lo ahorcó, lo juzgaron, lo ahorcaron. Pues los que sobrevivieron de sus carniceros sobrevivientes formaron el grupo de ISIS y se fueron ahorita a Afganistán. Vamos a ver, ¿quién está en Afganistán ahorita? Los talibanes, tus maestros de hebreo. Está ISIS y están los de Al-Qaeda. Al-Qaeda muere Osama bin Laden, se van a Afganistán. ISIS mueren algunos, se van a Afganistán. Se van con los talibanes y ahorita Afganistán lo abandona Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando salió el presidente Biden? Y dejaron en Afganistán 6 billones de dólares en armamento Estados Unidos. Y en 2 días los talibanes conquistaron la nación de Afganistán, sacaron a Estados Unidos y se convierte Afganistán hasta este momento en el cuartel general del terrorismo internacional. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías de Ezequiel 38. Afganistán y Pakistán formarán parte de las naciones del anticristo también. ¡Qué increíble! Cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a acomodar por todos lados. Entonces Trump saca a los de ISIS, los que sobreviven se fueron para allá y ahorita queda nada más Hamas, queda Hezbollah, quedan los Houthis y quedan la Yihad Islámica que están en Afganistán con los talibanes que están esperando rearmarse para poder atacar a Estados Unidos, que esto ya no tarda en cualquier momento. Ahora bien, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos nosotros que Hezbollah, que es el partido del pueblo del Líbano, le dicen al presidente del Líbano: usted se me queda ahí de adorno y usted no va a hacer nada, aquí mandamos nosotros. Lo mismo que hicieron los de Hamas en Gaza, a Mahmoud Abbas, al presidente: usted se queda aquí y nosotros vamos a gobernar. Entonces vemos que Gaza, el Líbano, Siria, Irak y Yemen están gobernados por grupos terroristas. Todos con el mismo objetivo: exterminar al pueblo de Israel y a Estados Unidos. Y cuando vemos que esto aumenta cada vez más, como ayer rodearon la Casa Blanca para incendiar y el presidente ya no quiere hacer nada porque las elecciones vienen y quieren que él quiere que hasta los de Hamas voten por él, ¿verdad? De lo loco que está el presidente de Estados Unidos, nos damos cuenta a la locura en la que el mundo se encuentra. Hezbollah es fundada en 1982 y comienza en Beirut y en Francia en el 83, matando 300 personas en el primer ataque terrorista. El líder de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, con un ejército de más de 150,000 soldados, con más de 500,000 de cohetes y balísticos, algunos ya parece con cabezas nucleares. Y el futuro profético nos muestra claramente que hemos llegado al final de la historia. Esto en Israel no se va a parar. Ahorita ya nadie puede viajar a Israel. Ahorita ya no puede ir nadie al Medio Oriente. Ahorita Europa está en un caos económico tremendo. Este año es probable, casi hay un 80% de probabilidades que el dólar sucumba. Ya no va a ser la moneda que rija el petróleo en el mundo. Desde el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar
es la moneda con la que todas las naciones compraban el petróleo. Ahora ya se juntaron los de BRICS, que son Brasil y Sudáfrica, etcétera, etcétera, con otras naciones. México ya se unió al BRICS también, se quiere unir también al BRICS para poder derribar al dólar, junto con Rusia, China, etcétera, etcétera, Irán, Corea del Norte, la India y todas las naciones del Oriente, un hemisferio como un gigante contra Europa y Estados Unidos. Están así chocando los dos hemisferios enfrente de nuestras narices para ver quién se come el pastel. Y el pastel es el petróleo del Medio Oriente. Y el que controle el petróleo del Medio Oriente controla el mundo, porque es el gas natural con el que todos nos vivimos. Sin petróleo no hay producción de nada absolutamente. Con eso fabrican llantas, con eso fabrican todo. Ahora, muy bien, si el Medio Oriente se encuentra entre Irak, Arabia y la nación del Medio Oriente, el petróleo, ¿qué hace Israel ahí? Es la única nación democrática. Y Estados Unidos está defendiéndolo. Pues, vamos a matarlos. Y mientras no los exterminemos, nunca podremos ser dueños del mundo. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos el odio sobrenatural de la dimensión espiritual, moviendo a los gobernantes del mundo para poder exterminar a esa nación que a propósito de Dios la planta ahí para demostrarles a todos alrededor que por más que hagan, nunca la podrán destruir. Porque Israel es el santo de Dios. Se le llama a Jehová el santo de Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se cumplan las profecías. Si Israel no hubiera regresado en el 48 como nación, ¿qué profecías se podían cumplir? ¿A quién va a perseguir el anticristo? ¿Cuándo van a construir el tercer templo? Si no hay Israel, tampoco hay Apocalipsis, ni los 144,000 judíos. Entonces, cuando llega Israel a su territorio, el diablo, pero que se recalentó. ¿Cómo es posible? Hitler, ¿para qué te puse cabeza de albóndiga? Te volviste loco, ¿verdad? No, tú me volviste loco, le haber dicho Hitler después en la otra vida. Pero continuó con su odio contra ellos, lanzando a las demás de las naciones árabes, y Satanás, él sabe que mientras la nación de Israel siga con su influencia en el Medio Oriente, no podrá jamás tomar el control de las riendas del mundo. Y el anticristo, que va a ser un personaje poseído completamente por Satanás, a eso vendrá. Se va a sentar en una mesa. Por favor, vengan todos los judíos, el gobierno judío, vamos a sentarnos. Vamos a firmar un pacto. Siéntense por 7 años, Daniel 9, 24 al 27. Y aquí les voy a dar la seguridad, en esta firma que voy a dar, de que en 7 años, la semana 70 de Daniel, nadie los va a tocar. Pregunta: ¿a qué estado va a llegar Israel? De temor de tantas amenazas, que se va a tener que sentar con un hombre, donde este hombre tiene que representar un poder sobrenatural para que las naciones islámicas no toquen a Israel. Forzosamente el anticristo tiene que ser islámico. El anticristo va a ser musulmán. Y como lo reconocen que él es el Mahdi, el que estaban esperando, lo van a respetar y no se van a meter con Israel en 3 años y medio. ¿A quién más le harían caso los judíos? No le harían caso a ningún líder que no fuera musulmán, porque para ellos Alá es Dios y Mahoma el único profeta, y a nadie más le hacen caso, a ninguna otra religión. Está prohibida cualquier otra religión en el Islam. Tú vas a Gaza y es la única religión que prevalece, o en Indonesia, o en Etiopía, o en Sudán, o en las naciones donde más el Islam ha crecido. Entonces, este hombre que es el anticristo va a detener a todos. Se me calman todos, por favor, no se metan con ellos. Y les va a decir a los judíos: ahora sí pueden reconstruir su templo. Y van a reconstruir el tercer templo. Y a los 3 años y medio
va a violar el pacto. Mateo 24, versículo 15, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan, les dice a los judíos Cristo, porque viene una tribulación como nunca la ha habido en la historia del mundo. Y se inicia lo que es la gran tribulación. Después de 3 años y medio, viola el pacto, comienzan a perseguir a cristianos, y hay de ustedes que se encuentren en este tiempo vivitos y coleando. No van a poder esconderse ni en Chapultepec. Y la historia, tal como la Biblia la describió con tantos años de anticipación, la tenemos desarrollándose en nuestros ojos. Y el mensaje de Dios es: voy a preparar un lugar para ustedes. Vengo pronto por ustedes. No te desanimes. Sí, anímate si te sientes animado, anímate, porque si tú te desanimas, vienen los demonios y te hacen que te hundas más. Es un lujo que un cristiano se desanime. De alguna forma di: alabado, alabado, alabín, bomba, yo, ra, ra, ra. De plano, si no hay nadie ya, ni mi mamá no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposa no me quiere, mis hijas no me quieren, mi madrina que me bautizó no me quiere, pues ya, alabado, pues yo me voy a levantar y tengo a Jesús, y contigo, Jesús, conquistaré reinos y murallas, y saldré a los montes más altos, porque tú eres mi Señor Jesús. Pero como decimos vulgarmente en mi tierra, si te agüitas, si te dejas de caer, si te desanimas, ya el diablo, alabado, máchelo más y más y más, y apachúrrenlo más, hasta que llegas hasta el suicidio, o a perder toda esperanza y toda luz. Y somos llamados a permanecer firmes en una esperanza, y la esperanza es Jesucristo, a la cual todos hemos sido llamados. Tenemos que echarle ganas a la vida. Pase lo que pase, Dios no nos va a dejar. Vamos a seguir adelante, vamos a sobrevivir, y ya no tarde el venir por nosotros. ¿Estás tú listo para irte con Él? Te damos gracias, Señor Dios de los cielos y de la tierra, el que eras, el que eres y el que has de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y al que nos ha sentado en lugares celestiales junto al Padre, el que era, que es y que ha de venir. Y así nos dijiste estas palabras: Señor, yo soy el que murió, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, tengo las llaves del reino de Dios, y tengo los candeleros y las estrellas en mi mano para hablarles a todas las iglesias y decirles: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día que te sorprende la muerte, morirás en paz, porque vendrán mis ángeles a recogerte, para que tu pie no tropiece en piedra mientras vivas, para que librarte del lazo del cazador, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, vivirá protegido por el Altísimo. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, por cuanto en Él has confiado. Él te va a levantar, va a poner tus pies sobre la roca, saciará tu sed, sanará tus heridas y te mostrará su salvación, que es más grande de nuestra propia imaginación. Innumerables son las obras de Jehová. Bienaventurados todos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo ha llegado. El tiempo está cerca. El tiempo que profetizaron los profetas y los apóstoles y Jesucristo mismo ya está entre nosotros. Qué dichosos somos en esta generación
de poder ver con nuestros ojos y presenciar como testigos que la palabra de Dios es indestructible, es inescrutable. La palabra de Dios permanecerá, los cielos desaparecerán, pero lo que Jesús ha escrito a través de su Padre permanece para siempre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has hablado a través de tu palabra y ahora les dices a muchos de ustedes que nos ven por los medios de comunicación o los que están presentes, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué quieres llevar todas esas cargas en tu vida? Dice Jesús, dámelas. Yo quiero cuidarte, tengo cuidado de ti, de tu familia, tus hijos, tu trabajo. Descansa en mis promesas. Ve lo que en esa cruz hice con mi sangre por ti. Di mi vida entera para que pudieras tener una vida y una vida en abundancia. Dile, Señor, entra a mi corazón como mi Salvador en este instante. Te recibo con toda la pasión de mi alma. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados y por resucitar a los 3 muertos a los 3 días para que vencer la muerte y mostrarme que tienes el poder de mi vida y de mi resurrección. Te pido que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso libro tenemos. Este libro tienes que tenerlo aquí, mira. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque nuestro corazón descansa en la Biblia. La intención del diablo es esto. El día que él saque esto de tu vida, y lo va a intentar todos los días, nos quedamos vulnerables ante los ataques del maligno. El día que tú creas que puedes vivir separado de la palabra de Dios y que tienes el poder y la sabiduría para ser esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, es el orgullo, porque separados de Él y su palabra es Él es el verbo hecho carne, nada podemos hacer. Entonces Él nos manda que diario vengamos a la Biblia, diario. Ponte la disciplina en tu vida. Diario venía la palabra, los salmos en la mañana. Tener un tiempo, 10, 15 minutos con Dios en oración. Padre, esta mañana tu palabra dice, tú eres mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me harás descansar, confortarás mi alma. Cuida, conforta a mi hijo, Padre, conforta a mi esposo, conforta a mi esposa. Te pido por esto, te pido por aquello. Y comienzas e inicias una relación. El cristianismo no es una religión, es una relación con alguien que está vivo. Porque tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Entonces, el cristianismo es eso. Te has empalmado, amalgamado con la misma persona de Jesucristo, que vive en tu corazón y en mi corazón por los siglos de los siglos. Y mientras Él venga, guarda tu corazón y ten mucha paz. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. I don't need 1,000 loves,
lasts. I don't need a perfect story, just a hand that won't let go. Through the quiet, through the storms, through the highs and through the lows. I don't care how fast we're going, we can take it day by day. As long as when I turn around, you're still here to stay. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go. Hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. We don't have to chase forever, we don't need to run so far. If forever means together, then we've already won. I just wanna love you longer, long enough to see us so, walking down the same road slowly, never letting go. Hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. People lose what they don't cherish over things they never say. I don't wanna be that story, I just wanna stay. I just wanna love you always, till the road just fades from view. Every step, every heartbeat leads me back to you. If the world keeps turning slowly, let it turn the way it do. All I want for all my life is to walk it next to you. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. Don't hold too tight to every promise, because not everyone stays true. You believed in every sweet word, like they'd never drift away. Built your trust on fragile echoes that were never meant to stay. Some people speak like forever, paint tomorrow in their eyes. But not every vow is honest, and not every promise survives. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. Time will show what words are worth now. Actions speak where voices end, and the ones who truly mean it won't just leave when seasons bend. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences
sentences or dreams they never knew. 'Cause not everyone who swears they love you will prove it too. So be careful with your faith now, guard your soul, but still believe. Real love won't just make you promises, it'll give you what you need. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew. 'Cause not everyone who swears they love you will prove it too.